Bueno, hermanos, inclinemos nuestros rostros para hacer la oración. Señor, gracias te damos por darnos un día más de vida, por bendecirnos, Señor, con la salud, por permitir guardar este hermoso sábado, Padre Santo. Te quiero pedir, Señor, que derrames tu Espíritu Santo, que nos dé la sabiduría y la inteligencia, Señor, para poder comprender este tema, que es un tema muy importante el que se va a predicar en el día de hoy, Señor. Es un tema que debe tomar importancia también dentro de los púlpitos. Cuídanos a cada uno de nosotros, Padre Santo. Perdona también nuestras ofensas, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, voy a compartir pantalla. Que tengan todos ustedes un feliz sábado. Bueno, el tema de hoy es ¿cuándo vendrá nuestro Salvador Jesucristo por segunda vez? Esta pregunta muchas veces nos las hemos hecho nosotros en algún momento quizás y siempre nos han respondido, ¿no? Casi siempre nos han dicho, no te preocupes cuando vendrá porque el día y la hora nadie lo sabe. La famosa frase, ¿no? Entonces, la Biblia dice lo siguiente, ¿no? Vamos a leer Mateo 24:36 y y vamos a tratar de responder esta pregunta, ¿no? Nadie sabe el día ni la hora. Dice lo siguiente. Sin embargo, nadie sabe la hora, ni aun los ángeles del cielo, sino mi Padre solo. Marcos 24:36. Marcos 13:32 dice, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino solo mi Padre. Estos son un par de citas, ¿no? Que he sacado de la Biblia, pero hay más, ¿no? Tenemos Mateo 24:44, Hechos 1:7, y recordemos que el que está hablando aquí en realidad es Jesús. Entonces, la pregunta sería la siguiente. Si nosotros, como adventistas del séptimo día, creemos en la divinidad de tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, entonces es ilógico pensar que Cristo, siendo Dios, no sepa él mismo cuándo va a venir a este mundo por segunda vez. Si Dios lo sabe todo el futuro, ¿no? Entonces, vamos a recurrir al espíritu de profecía, especialmente a este libro, que se titula Los sufrimientos, la muerte y el regreso glorioso de Jesucristo, de Elena G. de White, para responder a esta pregunta. Y dice lo siguiente, ¿no? En el capítulo 6 de este libro se titula Posibilidad de conocer el tiempo, ¿no? Ya con el título ya te da qué pensar. Eh, bueno, la idea sería leer todo el capítulo, pero yo solo aquí he puesto un extracto de ello, ¿no? Y vamos a leerlo. Dice lo siguiente. Hay pocas verdades inspiradas que pueden demostrarse más claramente que este hecho. Dios revela sus planes a sus profetas para que los hombres y las naciones puedan ser advertidos de ellos antes de que se cumplan. Y acá Elena de White cita a Amós 3:7, ¿no? Es un versículo ya conocido, me imagino, por nosotros. Dice, porque el Señor Jehová no hará nada sin revelar sus secretos a sus siervos los profetas. El Señor no hace nada sin revelar sus secretos a sus siervos los profetas. Es decir, que Dios jamás en la vida va a actuar de sorpresa. Siempre anuncia las cosas que va a hacer. Seguimos con la lectura. Dice, en todas las épocas, antes de enviar el juicio al mundo, Dios siempre ha sido precedido por una advertencia suficiente para permitir a los creyentes escapar de las visitas de su ira, así como para condenar a aquellos que no escuchan su voz. Este fue el caso antes del diluvio. Por fe Noé, habiendo sido advertido divinamente de cosas que aún no se veían, temieron y construyeron el arca para salvar a su familia. Y por ese arca condenó al mundo, ¿no? Hebreos capítulo 11, versículo 7. Dios, hermanos, jamás en la vida va a actuar de sorpresa, sino de qué Dios estaríamos hablando. Dios, por misericordia y por el amor que tiene hacia nosotros, siempre ha anunciado las cosas que va a hacer. Tenemos el caso de Noé, que le dijo 120 años y viene el diluvio. Tenemos el caso cuando Cristo vino por primera vez. Eso se había anunciado en Daniel capítulo 9, versículos de 24 en adelante.
la profecía de las 70 semanas. La primera venida de Cristo ya estaba anunciada. Tenemos también la profecía de los 2300 años, ¿no? Que acabó en octubre del año 1844. Tenemos también cuando, ¿se acuerdan? Cuando Cristo o cuando Dios anuncia a Abraham que Sodoma y Gomorra iban a ser destruidos. Él dijo, ¿cómo ocultaré esto a mi siervo Abraham? Entonces, si revisamos en todas las épocas de la historia, siempre Dios ha anunciado lo que iba a hacer. Nunca hizo algo de sorpresa. Y esto es lo que Elena de White nos dice. Entonces, nos ponemos a pensar, si la segunda venida de Cristo va a llegar en un momento de la historia, esto también Dios nos lo va a ocultar. ¿Será eso cierto? ¿Será esa la manera correcta de pensar? Veamos qué nos sigue diciendo Elena G. de White. En este libro dice lo siguiente, ¿no? Antes del primer advenimiento de Cristo, un precursor fue enviado antes que él, ¿no? Antes que Cristo, para prepararle el camino. Los que no recibieron al Señor fueron rechazados porque no sabían la hora en que fueron visitados, ¿no? Son palabras textuales de Elena G. de White. Dice, este es el testimonio del Espíritu Santo sobre los caminos de Dios hacia su pueblo en épocas pasadas en la historia. No se puede suponer que Dios está cambiando su forma de tratar con el futuro cuando este futuro debe contemplar la gloriosa consumación de todas las declaraciones proféticas, a saber, la segunda venida de Cristo. Como ya lo venía explicando, Dios no actúa de sorpresa. Si en épocas pasadas, en la historia, Dios ha actuado de una manera que era advertir a su pueblo de las cosas que iban a pasar, ¿qué nos hace pensar que ahora Dios va a actuar diferente y viene de sorpresa, ¿no? Eso no es la manera de actuar de Dios. Dios es un Dios eterno. Él no cambia, como su ley es eterna. Él no cambia. La manera de actuar en el pasado sigue siendo lo mismo en el presente y en el futuro. Dios no cambia. Eso es lo que Elena de White nos está diciendo, ¿no? Si en épocas pasadas Dios nos ha avisado las cosas que iba a hacer, ¿qué te hace pensar que en esta época, cuando su venir está cerca, también no lo va a hacer, no lo va a anunciar? Eso es lo que Elena de White está diciendo. Dice lo siguiente, aceptamos la Biblia como una revelación del cielo, que nadie llame misterio o secreto del Todopoderoso lo que Dios ha revelado en su libro. Las cosas ocultas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Deuteronomio 29:29. Si las Sagradas Escrituras no designan ningún periodo en particular para la segunda venida o la segunda aparición de Cristo, entonces los hombres deben abandonar sin demora toda búsqueda de evidencia de la proximidad de su venida. Pero si la profecía por unanimidad señala el momento de este gran evento y si hay evidencia de que está cerca y a la puerta, entonces este tema se vuelve de una importancia conmovedora. Elena de White está diciendo, si la Biblia no dice cuándo viene Cristo, entonces, ¿para qué lo leemos, no? Si no te dan eso. Pero, dice ella, si la profecía por unanimidad señala el momento de este acontecimiento, entonces debemos estudiar a detalle. Entonces, no es que la Biblia no nos dice cuándo vendrá, sí nos dice. Elena de White nos exhorta a estudiarla a detalle y ver cuándo es ese día o cuándo es ese tiempo o ese año en que nuestro Salvador viene por segunda vez. ¿Mm? Interesante, hermanos. Entonces, surge la siguiente pregunta. ¿Dice la palabra o habla la Biblia del tiempo de la segunda venida de Cristo? Vamos al siguiente capítulo de este hermoso libro, ¿no? Que es el capítulo 7, la hora está oculta. Esto es un extracto nada más del capítulo, ¿no? Dice, y está señalado en rojo, ¿no? El tiempo preciso o el tiempo exacto de la segunda venida de Cristo está deliberadamente oculto al hombre. ¿Y eso es mentira o verdad? Eso es verdad. Aquí nadie está predicando el día y la hora, porque eso no lo sabemos. Eso lo sabremos, dice el Espíritu de Profecía, unos días antes de que Cristo venga por segunda vez. Entonces, el que te diga, ¿qué significa tiempo preciso? Para comenzar, tiempo preciso es decir año, mes, día y hora. Tiempo preciso, tiempo exacto. Entonces, el que te diga, mira hermano, Cristo viene el 22 de octubre del 2031, te está mintiendo, porque hasta ahorita nadie sabe el día y la hora. Pero si te dicen, Cristo viene en tabernáculo de 2031, ahí sí es verdad, porque nadie está predicando el día y la hora.
Entonces, el tiempo preciso no lo sabemos, pero sí podemos conocer el tiempo de su venida. No el tiempo preciso, pero sí el tiempo aproximado, ¿no? El año de su venida. Y eso nos lo dice la misma Elena G. de White. Dice lo siguiente, ¿no? En cuanto a este día y esta hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Mateo 24:36. Mira lo que dice el Espíritu de Profecía. De esta cita, concluimos a la ligera de este pasaje que es imposible saber algo sobre el tiempo de la segunda venida. A la ligera, una conclusión rápida, fugaz, una conclusión que no merece análisis. Rápidamente diríamos, bueno, nadie sabe el día y la hora, por lo tanto, yo no sé cuándo Cristo vendrá. O sea, esa es una conclusión a la ligera, ¿no? Cuando no te tomas el tiempo de estudiar esto. Pero ¿qué dice Elena G. de White? Pero en esto no consideran que interpretado así, este pasaje prueba más de lo que quisieran, perdón, ya que se pone en flagrante contradicción en otras declaraciones del Salvador, de una claridad y nitidez inequívocas. ¿Qué es lo que te está diciendo aquí el Espíritu de Profecía? Aquí lo que el Espíritu de Profecía te está diciendo. Si tú dices que el día y la hora nadie lo sabe, y con eso te matas y dices que Cristo, no sabes cuándo Cristo viene por segunda vez, entonces lo estás tomando a la ligera, ¿no? Esto no es así. Y dice que si esta cita tú la interpretas de esta manera, entonces te pones en contradicción con lo que Cristo dijo en otras partes de su palabra. Porque Cristo también dice, velad y orad, ¿no? Ahorita vamos a ver más adelante qué es lo que Cristo dice con respecto a su segunda venida. Dice lo siguiente. Nuestro Señor, después de afirmar que el sol se oscurecería, que la luna no daría su luz y que las estrellas caerían del cielo, nos da una sorprendente parábola que aplica indudablemente a nuestro tema. Él dice, aprende esto por la similitud de la higuera. Cuando sus ramas comienzan a ser tiernas y crecen hojas, sabed que el verano está cerca. Tú también, cuando ves todas estas cosas, sabes que el Hijo del Hombre está cerca y en la puerta. Mateo 24:32-33. Dice el Espíritu de Profecía, una figura o comparación no debe exceder con certeza el hecho que debe representar. Siendo este el caso de la parábola de la higuera, la declaración de Cristo tiene una fuerza y claridad extraordinaria. Ninguna palabra podría ser más directa. Ninguna prueba podría ser más completa. Entonces, es posible saber que Cristo está a la puerta. Mira, interesante, ¿no? Es posible saber que Cristo está a la puerta. Con toda la certeza, o sea, no hay margen de error, con toda la certeza con que podemos saber que el verano está cerca cuando vemos en la primavera los árboles crecen granos y hojas. Y mira lo que dice Elena G. de White, ¿no? El incrédulo más audaz, o sea, el incrédulo más vivo, más audaz, apenas se atrevería ante estas palabras del Hijo de Dios a afirmar que no se puede saber nada del momento de su regreso. Es decir, el incrédulo más audaz apenas, ¿no?, se atrevería a decir, yo no sé nada cuando Cristo viene. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar y a preguntar, ¿cuántos incrédulos, ¿no?, por así decirlo, audaces hay en este mundo? Incluso dentro de la misma denominación, cuando se dice que no puedes predicar esto porque el día y la hora nadie lo sabe. Elena de White dice, bueno, el incrédulo más audaz apenas se atrevería a decir esto. ¿Por qué no investigamos y no vamos más allá, no? ¿Por qué no excavamos la Biblia y sacamos los tesoros que ahí tienen escondidos? Dice lo siguiente, nuestro Señor declara que como fue en los días de Noé, será lo mismo con la venida del Hijo del Hombre. Dios le dijo a Noé, mi espíritu no siempre disfrutará con los hombres, porque son solo carne, y sus días serán 120 años. 120 años le dio Dios a esa generación antediluviana, ¿no? Antes del diluvio, obviamente, antediluviana. ¿Y qué dice, no? El tiempo del diluvio fue anunciado así al patriarca. ¿Y qué nos dice la palabra? Que como los días de Noé, así serán los días en que vendrá el Hijo del Hombre. Y Noé sabía que en 120 años iba a venir el diluvio. Claro. Y en este mismo libro, en este mismo capítulo 7, si lo leemos completo, Elena G. de White dice que esos 120 años de Noé es un tipo o una figura o un símbolo de lo que será cuando Cristo venga por segunda vez. Es decir,
Si a Noé le dieron 120 años, entonces a este mundo también Dios le ha dado 120 jubileos, ¿no? 6.000 años de historia. Y eso queda clarificado con una nitidez meridiana en los escritos del Espíritu y Profecía. Y dice la lectura, ¿no? Y es por orden directa de Dios que construyó el arca y advierte a los habitantes del mundo. De la misma manera, las profecías y los signos de los tiempos que se cumplen declaran claramente que el regreso de Cristo está a la puerta y además ya se oye un solemne grito de advertencia, ¿no? Entonces, el tiempo fue anunciado a Noé 120 años. ¿Qué te hace pensar que Dios no va a anunciar el tiempo de su segunda venida a la generación que le corresponde, obviamente? Por aquí puede saltar muchas preguntas, ¿no? Me pueden decir, ¿y por qué Cristo no anunció que vendría en el 2031 a los apóstoles o a los antiguos profetas? Porque, hermanos, hay una verdad presente para cada tiempo. Hay una verdad presente para cada tiempo. Y la verdad presente para este tiempo es justamente el mensaje del 2031. Entonces, hay que tener en cuenta eso, ¿no? Marcos capítulo 13, versículo 32 dice, ¿no? En cuanto a este día y esta hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles que están en el cielo, ni siquiera el Hijo, sino solo el Padre. Ni siquiera el Hijo dice, ¿no? O sea, ¿cómo Cristo no va a saber cuándo va a venir hoy en día? ¿Cómo Cristo no va a saber cuándo viene por segunda vez? Dice lo siguiente, si este texto prueba que los hombres no sabrán nada sobre el momento o el tiempo del segundo advenimiento de Cristo, también prueba que los ángeles no sabrán nada de eso, como tampoco lo hará el Hijo hasta que suceda. Así entendido, probaría demasiado y en consecuencia no prueba nada, dice Elena G. de White. Probaría demasiado y en consecuencia no prueba nada. O sea, eso quiere decir que ni siquiera Cristo, que es Dios, también sabe cuándo va a venir, no sabe cuándo va a venir. Pero eso no es así. Miren, dice lo siguiente. Cristo sabrá sobre el momento de su segunda venida en esta tierra. Los santos ángeles que rodean el trono de Dios, listos para ejecutar sus órdenes en la acción que es suya en la salvación de los hombres, también sabrán de ese momento, de esta escena final del plan de salvación. Y miren lo que está escrito en rojo, y así el pueblo de Dios que espera y vigila, el pueblo de Dios que espera y vigila también sabrá en qué momento Cristo viene por segunda vez. ¿Y qué significa esperar y vigilar? Bueno, también significa estudiar su palabra, como debe ser, estudiar el testimonio de Jesús, que es el espíritu de la profecía, los escritos de la hermana Elena G. de White. Espera y vigila. También hacer un cambio en tu vida, con tu carácter. Espera y vigila. Si tú haces eso, encontrarás. Incluso en el conflicto de los siglos, Elena G. de White dice lo siguiente, que los que estudian la palabra de Dios, o sea, los que estudian de verdad a detalle, verán con claridad el acontecimiento más sorprendente que ha de suceder en la historia de este mundo. ¿Cuál es eso? La segunda venida de Cristo. Es decir, los que estudian su palabra encontrarán con claridad, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que Cristo viene por segunda vez y en qué año, ¿no? Nos dice el conflicto de los siglos. Es citas impresionantes, ¿no? Dice, una versión inglesa antigua da este pasaje de la siguiente manera. En cuanto a este día y la hora, no dice nadie lo sabe, sino nadie lo da a conocer. Ni siquiera los ángeles que están en el cielo, ni siquiera el Hijo, sino solo el Padre. Nadie lo da a conocer. No es que nadie lo sepa, sino nadie lo da a conocer. El verbo conocer se utiliza en el pasaje en cuestión como voz causativa en el sentido hebreo de la conjugación ifil, es decir, dar a conocer. Una cosa es que yo diga, yo no lo sé, y otra cosa es que yo lo diga, yo no doy a conocer. La respuesta de Cristo, por tanto, equivale a decir, el Padre le dará a conocer cuando le plazca, pero no autorizó al hombre, ni a los ángeles, ni al Hijo darlo a conocer. ¿Quién tiene la autoridad de dar a conocer? El Padre. Y no es que el Padre no lo sepa, o que Cristo no lo sepa, o que los ángeles no lo sepan, sino que la autoridad la tiene el Padre, el que lo da a conocer, el día y la hora. Dice, asimismo, cuando el tiempo de espera, vigilia y luchas hayan pasado, y los santos estén todos sellados y escondidos en Dios, entonces la voz del Padre desde el cielo dará a conocer la hora de su venida, el día y la hora. Para los que dicen,
El día y la hora nadie lo sabe, como un escudo de defensa de que no se puede saber nada con respecto a la segunda venida de Cristo, pues está mal, está entendiendo mal ese pasaje. ¿Por qué? Porque si tú dices, yo no sé el día ni la hora, por lo tanto no sé cuándo Cristo viene, pues estás entendiendo mal, estás comprendiendo mal este pasaje. Incluso, como lo acabamos de leer, hay un error de traducción ahí, ¿no? Porque la Biblia se ha traducido obviamente del hebreo, ¿no? Esta cita al español o al inglés. Entonces, en ese problema de traducción está la cosa. No es que nadie lo sepa, sino es que nadie lo da a conocer. El único que lo va a dar a conocer es el Padre. Entonces, como pregunta, ¿se puede conocer el tiempo, el año de la segunda venida de Cristo? De lo leído en las citas anteriores del Espíritu de Profecía, se concluye que sí se puede conocer ese tiempo. El año de la segunda venida de Cristo. Es más, Elena de White nos exhorta a estudiar la Biblia para conocer el tiempo de este gran acontecimiento. Muy importante y muy interesante, hermano. Dios actúa, Dios es el mismo en épocas pasadas, ahorita, hoy y siempre, hermano. Dios no actúa de sorpresa, Él siempre avisa las cosas que va a hacer. Y cada mensaje, cada verdad, para su tiempo, ¿no? Cada verdad presente para su tiempo. Siempre ha sido así. Y ahora vamos a citar algunas, valga la redundancia, citas de Elena de White acerca de los 6.000 años en este mundo, ¿no? Y quiero recalcar una cosa, ¿no? Que los 6.000 años, hay dos 6.000 años, ¿no? Uno son los 6.000 años de creación y otro es los 6.000 años de pecado. Entonces, en eso muchas personas se confunden. Entonces, es por eso que hay esa confusión, ¿no? Muchas veces con la cita de los 6.000 años. Entonces, hay un periodo de 6.000 años de creación, ¿no? Si nosotros nos basamos en el calendario que hizo el señor James Asher, y Elena de White lo corrobora, dice pues que el mundo fue creado, ¿no? Un día anterior al 22 de octubre del año 4004 antes de Cristo, ¿no? Entonces, si ahí comenzamos a contar los 6.000 años de creación, entonces los 6.000 años de creación acabarían aproximadamente en el año 1997. Pero si contamos los 6.000 años de pecado, que fue cuando Adán cumplió 33 años y medio, que vive en santidad, obviamente, si comenzamos a contar de ahí, los 6.000 años se acaban pues en el 2031. Esto es un adelanto, ¿no? Que les estoy diciendo. Y acá solo he puesto un resumen de las citas de los 6.000 años, pero hay más citas de 6.000 años, ¿no? Voy a comenzar a leerlas. Dice así: durante 6.000 años, Satanás ha luchado por mantener su dominio sobre la tierra, pero se cumplirá el propósito original de Dios al crearlo. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. 6.000 años nada más. No 5.999 ni 6.001. 6.000 años exactos. Exactos. Dice, la continua transgresión, ¿no? Recordemos que el pecado es la transgresión de la ley. Entonces, ¿cuándo fue la primera transgresión del hombre? Cuando Adán y Eva pecaron, ¿no? Entonces, dice, la continua transgresión del hombre durante 6.000 años ha producido enfermedad, dolor y muerte. Si comenzamos a contar, ¿desde dónde comenzaríamos a contar los 6.000 años de pecado? Obviamente, desde la transgresión, la primera transgresión que hizo el hombre, ¿no? El pecado de Adán y Eva. Esto lo saqué de Consejos sobre Régimen Alimenticio, página 67, de la versión digital. Seguimos. Dice, por espacio de 6.000 años, esa inteligencia maestra, después de haber sido la más alta entre los ángeles de Dios, no ha servido más que para el engaño y la ruina. Está hablando de Satanás. Conflicto de los siglos, página 2. Después dice, la gran controversia entre Cristo y Satanás, sostenida desde hace cerca de 6.000 años, está por terminar. Y Satanás redobla sus esfuerzos para hacer fracasar la obra de Cristo en beneficio del hombre y para sujetar las almas en sus lazos. Conflicto de los siglos, página 572. Luego dice, bajo este nuevo disfraz, el gran rebelde continúa llevando adelante la guerra que empezó en el cielo y que se prosigue en la tierra desde hace unos 6.000 años. Conflicto de los siglos, página 609. El conflicto en este mundo, hermanos, solo va a durar 6.000 años. Sigue diciendo, el gran conflicto siguió su curso durante 6.000 años. El Hijo de Dios y sus mensajeros celestiales lucharon contra el poder del maligno para iluminar y salvar a los hijos de los hombres.
Durante 6.000 años, la obra de rebelión de Satanás hizo temblar la tierra. Él convirtió el mundo en un desierto y destruyó sus ciudades, y a sus prisioneros nunca los soltaba para que volviesen a casa. Durante 6.000 años, su prisión, la tumba, ha recibido al pueblo de Dios y lo habría tenido cautivo para siempre. Si Cristo no hubiese roto sus cadenas y liberado a los que tenía presos, 6.000 años. La obra de destrucción de Satanás ha terminado para siempre. Durante 6.000 años obró a su gusto, llenando la tierra de dolor y causando penas por todo el universo. Toda la creación gimió y sufrió una angustia. Ahora las criaturas de Dios han sido libradas para siempre de su presencia y de sus tentaciones. Ya descansa y está en quietud toda la tierra, prorrumpen los hombres justos en cánticos. Y acá, hermanos, quiero hacer una aclaración por si de repente alguien está confundido, o es lo que siempre nos dicen a nosotros, ¿no? A los que predicamos el 2031 nos dicen, no, los seminarios son aproximados, no, son exactos. Pero ¿por qué aquí, en esta última cita, Elena de White dice que los 6.000 años, como si los 6.000 años de pecado ya hubieran pasado? Lo habla en tiempo pasado, ¿no? Dice, la obra de destrucción de Satanás ha terminado para siempre, dice Elena de White. Pero si nosotros vemos hoy en día, la obra de Satanás todavía continúa, todavía el pecado sigue en el mundo. Es más, dice, durante 6.000 años obró a su gusto, dice, ¿no? Elena de White dice que durante 6.000 años obró a su en pasado, como si los 6.000 años de pecado ya hubieran pasado. ¿Por qué Elena de White hace esto? Porque Elena de White, hermanos, era profeta. Y hay un don que tienen los profetas, que es la prolepsis. ¿Y qué es la prolepsis? La prolepsis es, bajo el ojo del profeta, que es el ojo de Dios, decir las cosas futuras como si ya hubieran pasado, ¿no? Eso es la prolepsis. Si nosotros vemos el libro de, si no me equivoco, de Judas, capítulo 1, versículo 14, 15, si no me equivoco, Judas dice, ¿no? Hablando de Enoc, dice que séptimo desde Adán, él también profetizó que Cristo viene o vino con sus santos centenas de miles. Ahí también Judas, o Enoc, perdón, habla en tiempo pasado, porque eso es la prolepsis. Muchas veces Dios en visión hace al profeta ver en visión, lo hace ver al futuro como si ya hubiera pasado, ¿no? Eso es por eso que muchas veces, en muchas de sus citas, encontramos como si los 6.000 años ya hubieran pasado, pero en realidad no, sino que Elena de White estaba en el futuro viendo que las cosas ya habían pasado, cuando en realidad todavía no sucedieron hasta ahorita, ¿no? O hasta dentro de unos pocos años, las cosas que van a pasar. Entonces, eso es, ¿no? Ese don que tiene la prolepsis, ¿no? El profeta de decir el futuro como si ya hubiera pasado. Eso es la explicación de esto, ¿no? Bueno, hay citas de Elena de White también donde habla sobre los 2.000 años. Bueno, yo aquí lo he obviado, obviamente, valga la redundancia, por cuestión de tiempo, he obviado esa cita de 2.000 años. Entonces estoy pasando de frente a las citas de los 4.000 años, ¿no? Dice lo siguiente, entonces nosotros tenemos algo claro, el mismo espíritu de profecía, y más adelante vamos a ver que la misma Biblia nos dice que sí se puede conocer cuando Cristo viene, primero. Segundo, el espíritu de profecía y también la Biblia nos dice que en este mundo solo hay 6.000 años de pecado y viene Cristo por segunda vez. Y tercero que tenemos que tener en claro es la cita de los 4.000 años y ver cuándo esos 6.000 años se cumplen. Dice lo siguiente, habría sido una humillación casi infinita para el Hijo de Dios revestirse de la naturaleza humana, aun cuando Adán poseía la inocencia del Edén. Pero Jesús aceptó la humanidad cuando la especie se hallaba debilitada por 4.000 años de pecado. Y acá hago un paréntesis. Aquí Elena de White pone los 4.000 años de pecado, digámoslo entre comillas, cuando Cristo nace, ¿no? Vamos a ver cómo es esa interpretación, ¿no? Con respecto a los 4.000 años. Seguimos, eso lo voy a explicar más adelante. Cristo se hallaba en el punto de transición entre dos sistemas y sus dos grandes fiestas respectivas. Él, el Cordero Inmaculado de Dios, estaba por presentarse como ofrenda por el pecado, y así acabaría con el sistema de figuras y ceremonias que durante 4.000 años había anunciado su muerte, el sacrificio del Cordero. Dice, Cristo puso fin a los sacrificios que por 4.000 años se habían ofrecido. Esto lo saqué del manuscrito 43 del año 1897. 4.000 años. Entonces, ¿en qué año fue la crucifixión de Cristo? Nos preguntamos. Ahora quiero hacer estas aclaraciones sobre los 4.000 años de pecado. Si nosotros regresamos a las citas anteriores, Elena de White nos dice, en primer lugar, digámoslo entre comillas, ¿no? Nos parece decir que los 4.000 años de pecado se cumplen cuando Cristo nació.
Luego, al leer las demás citas de 4000 años, Elena de White nos dice que los 4000 años se cumplen cuando Cristo murió, ¿no? Incluso hay una cita de 4000 años que no lo he puesto aquí, pero que dice que los 4000 años de pecado se cumplieron en el año 27 con el bautismo de Cristo, yéndose para el desierto para la tentación. ¿A cuál de esos 4000 años nosotros vamos a hacer caso? ¿Al del nacimiento de Cristo? ¿Al de su bautismo en el año 27 o al de su muerte en la cruz? ¿No? La misma Biblia, bueno, esto es un tema demasiado extenso, diría yo, pero es más, si no me equivoco, Víctor tiene 30 y tantos, 30 y picos sobre este tema, entonces esto es un resumen nada más que estoy mostrando, pero sí hay base para responder a estas preguntas, ¿no? Dice lo siguiente: la cruz de Cristo será la ciencia, el conocimiento y el canto de los redimidos durante toda la eternidad. El misterio de la cruz explica todos los demás misterios. Entonces, ¿a dónde tenemos que apuntar? ¿Al nacimiento de Cristo, al bautismo o a su muerte, no? No sé si me dejo entender, ¿no? Dice, la cruz de Cristo será la ciencia y el canto de los redimidos durante toda la eternidad. El misterio de la cruz explica todos los demás misterios. Y miren qué nos dice Eclesiastés 7:1. Mejor es el día de la muerte que el día de nacimiento. ¿Mm? Interesante, ¿no? Como la Biblia y el Espíritu de profecía, sino uno investiga, esos mismos textos te van dando la luz y te van dando el conocimiento, ¿no? Obviamente con la ayuda de Dios y el Espíritu Santo, para poder entender estas cosas, ¿no? Incluso hay un señor, bueno, que se llama, bueno, no quiero decir no, pero hay un señor que es conocido, que predica que Cristo viene en el año 2000, bueno, que los 6000 años de pecado acaban en el 2027, ¿no? Y hay que tener cuidado con eso, hermanos, porque si uno predica que Cristo viene antes del 2031, entonces van a caer redondos en el gran engaño, porque antes de Cristo, ¿quién es el que va a venir? Satanás haciéndose pasar por Cristo. Así que mucho cuidado con eso. Hay muchas personas que mezclan la verdad con el error. Incluso hay más aclaraciones para esto de los 4000 años de pecado. Yo les recomiendo, hay un par de conferencias que hizo Javier Martín sobre este tema donde lo aclara de una nitidez meridiana, ¿no? Bien explicado sobre esta situación de los 4000 años de pecado. Seguimos, porque el tiempo nos apresta. Dice, citas de Elena de White acerca de los 4000 años. Entonces, ¿cuándo fue la crucifixión de Cristo? Dice, ¿no? A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. En el año 31, 3 años y medio después de su bautismo, nuestro Señor fue crucificado. Con el gran sacrificio ofrecido en el Calvario, terminó aquel sistema de ofrendas que durante 4000 años había prefigurado al Cordero de Dios. El tipo se encontró con el antitipo y todos los sacrificios y oblaciones del sistema ceremonial debían cesar. Conflicto de los siglos, página 375. Por lo tanto, de estas citas se concluye que con la muerte de Cristo en el año 31 se cumplieron 4000 años de pecado, ¿no? Porque ¿cuándo fue el primer sacrificio de cordero? Cuando Adán pecó por primera vez, Dios les da un vestido de pieles, ¿no? Una túnica de pieles, entonces se entiende que ahí fue el primer sacrificio desde que entró el pecado. Entonces, si nosotros contamos desde el primer sacrificio del cordero, que es cuando entra el pecado, 4000 años, acaba con la muerte de Cristo, ¿no? En la cruz, en el año 31. Entonces ahí es donde se cumplen los 4000 años de pecado. Entonces, hacemos el siguiente análisis, ¿no? Si el espíritu de profecía a través de Elena de White nos dice que el pecado solo estará en este mundo por 6000 años, además de esto, también se nos dice que 4000 años de pecado ya se cumplieron en el año 31, entonces para llegar a los 6000 años de pecado nos faltaría 2000 años. Por lo tanto, si sumamos 2000 años al año 31, llegamos al año 2031. Miren que yo les digo por testimonio propio que hasta un niño esto lo entiende, porque hay un niño que me ha captado esto tal cual. Hasta un niño lo entiende, hermano. Por lo tanto, el año 2031 es el año en el que nuestro Señor Jesucristo vendrá por segunda vez a este mundo. Esa es la conclusión a la que se llega. Obviamente, el estudio de esto va más allá, porque Elena de White también menciona citas de que no hay que poner fechas, ¿no? Pero en ese momento, Elena de White hace referencia siempre a la profecía de los 2300 años. Bueno, ojalá que en algún momento, bueno, igual los temas, esas citas ya están
recontra refutadas, pero incluso hay personas que se agarran de ahí para decir que no se puede saber cuándo Cristo viene, ¿no? Entonces, para ir ya terminando, hay Disculpa, otra Antonio. cita, sí, perdón. Sabes que, bueno, la última cita que leíste sobre Elena de White, esa es más contundente todavía porque ella está diciendo en el año 31, está hablando específicamente de un día específico, un año específico, el día de la crucifixión. O sea, no está dejando así como ambiguo, así como aproximado. Y después de hablar todo exacto, dice 4000 años. O sea, ya ¿de dónde, de cuál le vas a hacer caso? ¿A la del nacimiento, que es como media ambigua, o a esa que ya te está diciendo un año específico? Exacto. Y algo para acotar también, que en ese capítulo, si no me equivoco, es el capítulo 19 del conflicto de los siglos, algo para tener en claro, ¿no? Que todos los datos que Elena de White da en ese capítulo, todo exactamente, si nos ponemos a leer ese capítulo con cuidado, que es el capítulo 19, todos los datos que Elena de White da en ese capítulo son datos exactos, exactos. No hay nada aproximado como en otros capítulos quizás. En ese capítulo, si nos podemos leer todas las fechas, todos los años que Elena de White dice, son exactos. Por conclusión también, ese año 31 que es exacto, ¿no? Como lo dice Frank, 4000 años, exacto, ¿no? O sea, incluso hasta en eso, cómo es que el Espíritu Santo le ha guiado a la hermana Elena, ¿no? Para escribir ese libro, justo en ese capítulo también, ¿no? Que todos los datos que están en esos capítulos son exactos, todos. Sorprendente. Bueno, siguiendo con este tema, y otra acotación también es que es sorprendente porque el conflicto de los siglos se menciona 7 veces sobre los 6000 años. Y es sorprendente cuando tú te das cuenta de que esas 7 veces donde Elena de White menciona sobre los 6000 años en su libro, El conflicto de los siglos, lo hace a manera de quiasmos. Y donde la cuarta vez que lo menciona, hace hincapié en su ley, ¿no? Específicamente en el sábado. Es algo sorprendente, ¿no? ¿Quién sino Dios, el Espíritu Santo, para que le guíe a esta hermana, a esta mujer, para escribir todas estas cosas, ¿no? Me parece sorprendente. Bueno, ¿y qué hay de la cita que dice que Cristo vendrá como ladrón en la noche? Bueno, si nosotros leemos 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 1, 2 y 4, dice lo siguiente: hermanos, acerca del tiempo y del momento no necesitáis que os escriba. Está hablando de la segunda venida de Cristo. Porque vosotros sabéis bien que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Si nosotros vamos al versículo 4, la misma Biblia te responde, dice, pero vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla, o sea, tienen luz para que ese día te sorprenda como un ladrón. Es decir, va a sorprender como ladrón para el que está en tinieblas. Para el que no esté en tinieblas no te va a sorprender como ladrón, porque sabes en qué año viene. Apocalipsis 3:3 dice, acuérdate de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Si no velas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Ergo, es decir, si velamos, Cristo no vendrá como ladrón y sabremos a qué hora vendrá sobre nosotros. Eso es lo que te está diciendo esta cita. Si velamos, el que vela, el que espera, sabrá el momento de su visitación. El tiempo preciso por el momento no lo sabemos, pero sí conocemos el año. Incluso conocemos en la fiesta en la que Él vendrá, que es la fiesta de tabernáculos. Capítulo 52 de Patriarcas y Profetas, Elena de White dice claramente que Cristo vendrá en tabernáculos entre septiembre y octubre, en otoño del año 2031. Otoño, obviamente, para el hemisferio norte. Entonces, esto es un grafiquito que me ayudé del material de Víctor, ¿no? Donde de una manera amena, ¿no? Te explica de que ese es el gran plan de salvación, de redención o de perdón, ¿no? Donde comenzamos con la caída de Adán y Eva, 4000 años hasta el año 31, sumas 2000 y llegas al año, pues, 2031, donde se cumple los 6000 años de pecado, ¿no? Y Cristo viene por segunda vez. Y eso es, hermanos. Esto ha sido todo. Ha sido un gusto agradecer a Dios por este momento y también a Frank por la gentileza que ha tenido en invitarme, ¿no? Con todo os digo, Maranata 2031. Amén. Amén, hermano, amén. Muchas gracias por participar con nosotros y quería pedirte si puedes terminar con la oración tú mismo. Listo, hermano. Vamos a inclinar nuestros rostros, por favor, para orar. Señor,
Gracias te damos por este maravilloso día, por este maravilloso sábado que nos estás dando. Te pido, Señor, que por favor toques el corazón de cada uno de mis hermanos que están en estos momentos aquí, para que ellos también puedan aprender más de estos temas. Hay personas que saben de estos temas, Señor, quizás uno más que otros, pero con tu guía, con tu sabiduría, Señor, todos podemos llegar a conocer plenamente sobre estos temas, especialmente el momento en que tú vendrás por segunda vez. Cuida a cada uno de mis hermanos, aquí está Fran, a Joaquín, ¿no? Veo a Mayra también, y a otros hermanos que se han unido a esta predicación, Padre Santo. Cuida de ellos, protégelos, no los desampares, Señor. Guíalos con tu Espíritu Santo. Síganos, Señor, dando esa luz, ese conocimiento, para que nosotros también podamos predicar este tema a otras personas. Gracias te damos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mi amigo. Muchas Amén, gracias. hermano.